está, ahí está. Ah, bueno. Ahí está, Roque, perfecto. Perfecto, Bueno, perfecto, me alegro. La palabra de Jesús yo lo escribí para poder hacerlo en una forma más concreta y concisa. La palabra de Jesús de hoy, que a mí siempre me conflictó un poco porque no la entendía, y hoy tantas veces que la leí y escuché algunas reflexiones, entendí de qué se trataba. Puede ocurrir que en el seno de nuestra familia, de nuestro entorno querido, surja la incomprensión de parte de algunos de ellos. No tenemos que aceptar eso como un rechazo de que porque somos creyentes nos dejan de lado. Si esto sucede, la llamada de nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesús, es que no tengamos odio ni tengamos rencor y que recemos por aquellos que no están de acuerdo con nosotros, porque podemos tener la tentación de dejar de lado a Jesús por la paz familiar. Y el que quiere a su padre o a su madre, como leyó Elena recién, no nos dice que esos amores sean malos, sino dice el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, al que quiere a sus hijos más que a mí. Ese más nos habla del primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas. Evidentemente Jesús amó la vida familiar porque se encarnó en una familia. La fe se puede... Apretar, Roque, si puede apretar ahí el micrófono. ¿No? Ya está. Y no puedo volver a apretarlo, Elena. Ya está. Ya lo apreté, Maricel. Está bien, no se sé, escucha no sé perfecto. por qué salió eso. Se te escucha perfecto, Martita. Ah, bueno. Me perdí, perdonen. El mensaje de Jesús es de paz, pero en algunas ocasiones ante ciertas personas se presenta como espadas, porque este no es un amor meloso, pegajoso, obsesivo. Es el amor por sobre todas las cosas, es la transformación y que va a la raíz de las cosas. Por eso ha encontrado, encuentra y encontrará rechazo de múltiples formas hasta el final de los tiempos. Perdón. Por eso, cuando experimentemos el rechazo de nuestro hogar, no nos desanimemos. Recordemos que forma parte del camino del seguimiento de Jesús. No permitamos que el rencor se anide en nuestro pecho, en nuestro interior, y recemos por ese familiar para que algún día tenga su gran encuentro con Cristo. Yo les puedo decir, acá dar un testimonio, que una de mis hijas se casó por iglesia, siempre fue catequista, y la madre del esposo es de la Iglesia Universal. Y lógicamente había un gran rechazo. Mi hija siempre trató de que eso no la aleje de Dios. Ella siguió dando catequesis en Buenos Aires, ahora lo está haciendo en San Luis, y no importa que su suegra no esté de acuerdo. Cristo nos dice, anímense, yo estoy con ustedes. Y Mamá María nos lleva de la mano por el camino que tal vez esté lleno de piedras y de dificultades, pero no nos van a dejar caer. Y si nos caemos, nos darán la mano y nos levantarán. Ese es mi pequeño aporte como reflexión. No sé si se entendió y se escuchó. Sí, Marta, perfecto, de colores. Perfecto. De colores, Marta. Colores. Colores, Marta. Gracias. Colores, Marta. Bueno, hoy, hoy vamos a tratar, iniciamos los sacramentos. Este es el tema que nos convoca a Marta, a Leila, a Elena y a mí.
Vemos que en la iglesia cristiana hay 7 sacramentos, de los cuales 3 pertenecen a los de iniciación o inicio en la fe, que es el bautismo, la comunión y la confirmación. Después siguen los de sanación, que es la confesión o reconciliación y la unción de los enfermos, y los del servicio a la comunidad, que es el orden sagrado y el matrimonio. Yo quería comentar algo acerca del matrimonio que me gustó mucho, porque dice que los ministros es la pareja, los contrayentes, que son ellos los que celebran, digamos, el sacramento, y que el sacerdote es el que da la unción, la bendición. Bueno, metiéndonos en el bautismo cristiano es una de las 2 órdenes que instituyó Jesús para la iglesia, antes de su ascensión. Él dijo: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces a la gracia de Dios, ¿sí? Cada sacramento recibimos de ellos la gracia de Dios. Son como la fuerza que brota del cuerpo de Cristo, siempre vivo. Recuerden que nosotros creemos, proclamamos, anunciamos a un Cristo vivo. Cristo pasó por la cruz, no se quedó en la cruz, Cristo resucitó. Nuestro Dios es un Dios vivo. Y como acción del Espíritu Santo que actúa en su cuerpo, que es la iglesia. Con el bautismo se profundiza nuestra igual identidad. Todos somos importantes. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Imagínense que un cuerpo le esté faltando un ojo, una oreja, un brazo, una pierna. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que tratar de suplir, cumpliendo nuestra misión de hijos de Dios, y formar ese cuerpo de Cristo íntegro. Por eso cada cual tiene su misión, ¿sí? También recordamos a Nicodemo con una charla con Jesús, donde este hombre anciano no podía entender cómo era eso de nacer de nuevo. Claro, no es que nos íbamos a meter en la panza de nuestras mamás e íbamos a nacer, sino nacer a la nueva vida, convirtiendo nuestro corazón, ¿sí? Porque el bautismo produce en nosotros ese nuevo nacimiento a la vista de lo sobrenatural de la gracia, porque nos hace cristianos y nos introduce a esta gran familia que es la iglesia. Por eso los bautizados somos llamados cristianos, aunque algunos nos olvidemos de cómo es vivir cristiano. Al estar bautizados, el bautismo es algo indeleble, que no se borra. En este sacramento, el creyente manifiesta su relación con Dios, que está con nosotros hasta el fin. En el cursillo, algunos recordarán que se hace una renovación del bautismo, ¿sí? Y ¿por qué? Porque nosotros en ese momento estamos convirtiendo nuestro corazón a Dios. Es una forma de renovar, no es que nos volvemos a bautizar, sino de recordar y de recibir la gracia de Dios. Jesús ha limpiado mi alma del pecado y ahora tengo una nueva vida de santificación. Los elementos o signos del bautismo, bueno, el agua bautismal, donde encontramos todas las gracias y nos purifica, nos lava. El óleo, que es el aceite, que es la fuerza contra el maligno. La vestidura blanca, que es la pureza de esta nueva vida. La luz, la vela, que significa la fe, el Espíritu Santo, y somos nosotros hijos de la luz. Recuerden esa canción, esta es la luz de Cristo, yo la haré brillar, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos ese compromiso de hacer brillar esa luz a ese Cristo. Somos sacerdotes, profetas y rey. Vamos a recordar el fruto del bautismo, o gracia bautismal, que es una realidad rica,
que comprende al perdón del pecado, de ese pecado original, el nacimiento a una nueva vida, el ser hijo adoptivo de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Esta nueva vida nos pone en acción, en movimiento, hacia la felicidad. Pero nos descalificamos solo cuando dejamos que esta vida de Dios quede quieta, paralítica, muerta dentro nuestro. Pensemos entonces, ¿qué hacemos para que la vida nueva que recibimos en el bautismo siga creciendo? ¿Qué hacemos nosotros para que nuestra vida nueva pueda llegar a todos? De colores. De colores. De colores, Color, hermana. De colores. Colores. De colores. Marta, Roque, Hola, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Ahí está, le toca a Marta ahora, con Eucaristía. pero es que yo empecé, creí que me escuchaban. No, no, no. Di medio tema más o menos. No, Bueno, no, comienzo. bueno, no importa. La Seguí nomás, Eucaristía, empezá, Marta, empezá. la Eucaristía es el sacramento del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es el sacramento por excelencia, ya que el mismo Cristo nos lo dejó. Según el Señor, habiendo amado tanto a los suyos, los amó hasta el fin, sabiendo que había llegado la hora de su partida hacia el Padre, los unió en una cena, en la última cena, y allí le lavó los pies y les dio el mandamiento del amor a los suyos, y hacerlos partícipes de su Pascua. Instituyó la Eucaristía como memoria de su muerte y de su resurrección, y ordenó a sus apóstoles celebrarla hasta su vuelta. Esto nos dice Juan 13, del 1 al 17. Jesús escogió el tiempo de la Pascua judía para realizar lo que había anunciado en Cafarnaúm: dar a sus discípulos su cuerpo y su sangre. Esto se puede leer en el pasaje de Lucas 22, 7, 20. Al celebrar la última cena con sus apóstoles, Jesús dio su sentido definitivo a la Pascua nueva. El sentido definitivo a la Pascua judía para pasar a la Pascua nueva y celebrar así la Eucaristía. El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que venga, 1 Corintios 11, 26, no exige solamente que lo recordemos, sino que lo vivamos como algo real, algo que Jesús hizo y se repite en cada celebración litúrgica por sus sucesores del memorial de Cristo. No es un vano recuerdo. Desde el comienzo de la Iglesia fue fiel a la orden del Señor. De la Iglesia de Jesucristo se dice: acudían asiduamente a partir el pan y a beber el vino, porque habían entendido que era el cuerpo y era la sangre de su Señor.
Esto lo hacían con perseverancia y con sencillez. Esto nos dice Hechos 2, 42, 46, con sencillez de corazón. Era el domingo el día en que se reunían y partían el pan, bebían el vino, compartían en comunión la comida y especialmente con los más pobres. Y lo hacían con toda la felicidad de compartir ese momento de la Eucaristía. Hoy la Eucaristía sigue siendo el centro de la vida de la Iglesia. Con el tiempo, cuando fueron aumentando los fieles, se cambió el pan por la hostia, que en latín hostia significa víctima ofrecida en sacrificio. A partir de 1215, esto es un poco de historia, se exigía a los católicos que recibieran la comunión como mínimo una vez por año. En 1570, el Papa Pío V redactó el misal romano para que la Eucaristía fuera en forma uniforme en todos lados. Estuvo vigente esto durante 400 años. La Eucaristía seguía en auge entre los cristianos, pero sin recibir la comunión. Hacían oraciones, hacían como una adoración, pero eran muy pocos los que recibían la comunión, la Eucaristía. Ahí fue donde el Papa Pío X resolvió que los niños recibieran la Eucaristía desde más pequeños para acercar a los demás fieles también a recibirla con mayor frecuencia. En la actualidad, la Eucaristía cambió debido a la reforma de la Iglesia Católica. Posiblemente todos los que somos mayores recordemos cómo se celebraban las misas en nuestra infancia. La misa se desarrollaba de espaldas, el sacerdote hablaba en latín, la gente tenía un libro de misa, le decían que debe haber sido un pequeño misal, e iban leyendo. Yo eso lo recuerdo muy bien porque mi abuelita me llevaba a la misa y yo no entendía nada de lo que hacían. Esto pasó siguiendo con el Vaticano II, hubo una mejor comprensión de lo que era la Eucaristía. La liturgia de la palabra tiene más peso en la celebración para descubrir las Sagradas Escrituras. El altar está de frente para que los fieles tengan participación. Se incluye la oración de los fieles, donde se pide por los sacerdotes, los obispos, el Papa, por nuestro pueblo, por nuestros gobernantes, por todo aquello que haya necesidad y por algún enfermo que haya en la comunidad. La misa es una celebración para vivir en comunión la adoración de Dios. Está permitido recibir la comunión en la mano si el cristiano así lo desea. Los laicos pueden participar en labores en la misa, como el canto, en el coro, pasar para la colecta, llevar la ofrenda, hacer todo lo que esté a su alcance, en lo que lo necesiten. La Iglesia Católica quiere convertir la Eucaristía en una celebración de toda la comunidad, para buscar la integración de sus miembros, llegando a disfrutar de la presencia de Dios. Si los cristianos celebramos la Eucaristía desde tantos años antes, quiere decir que estamos convencidos de que allí en la Eucaristía están el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo.
dado en la víspera de su pasión. Hagan esto en memoria mía. Primera de Corintios 11, 24, 25. Cumplimos este mandato de nuestro Señor celebrando el memorial de su sacrificio, no recordándolo. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado, frutos de la tierra, el pan y el vino que pueden estar en cualquier mesa. Convertidos por el poder del Espíritu Santo y las palabras del Cristo en el cuerpo y en la sangre del mismo Cristo. Así Cristo se hace real y misteriosamente presente. Esto se llama transubstanciación, es decir, que toda la sustancia del pan se convierte en cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino se convierte en la sangre de Cristo. Sin embargo, permanecen inalterables el pan y el vino. Allí están el cuerpo y la sangre de Jesús, aunque nosotros solo veamos una hostia y un poco de vino. No. Perdón, pero parecía que se había cortado. Por tanto, debemos considerar la Eucaristía como acción de gracias y alabanza del Padre, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su espíritu. Yo realmente sentí mucho en todo este tiempo que estuvimos muy adentro, muy cerrados, que vamos poco a la celebración de la misa, de ver la misa por televisión, por YouTube, pero que por más que sea comunión espiritual, me falta recibir la Eucaristía. Y el gozo que siento cuando puedo ir a la misa y recibir la Eucaristía nunca lo había sentido antes. Es que realmente me emociona, se me paran los pelitos de punta y siento ganas de llorar porque nunca me había dado cuenta qué importante que era la Eucaristía para mí. Dios quiera que lo sea para todos los cristianos. Aquí terminó mi temita, chicas. Disculpen, pero estoy peleada con la tecnología. ¡De colores! De colores, Marta. De colores, Marta. De colores. De colores. De colores. De colores. Bueno, paso entonces ahora yo a continuar con los sacramentos. Y junto con el sacramento del bautismo y la Eucaristía que estuvieron con Maricel y con Marta, el sacramento de la confirmación es el que cierra el conjunto de la iniciación cristiana. Tiene mucho valor porque eso hace que se termine de iniciar, de complementar y de iniciar la iniciación cristiana. Con él logramos la plenitud de la gracia. En él aparecen la imposición de las manos, que ya lo hicieron los apóstoles, cumpliendo la voluntad de Dios, aquella vez en la época de ellos. Luego, a esta imposición se añade una unción con óleo perfumado. Se la llama crisma. Ahí podemos, si quieren leer, yo no quiero que se haga muy tarde por ustedes también, en el Catit 1286, 87, 88 explica perfecto todo eso. Habla de la parte de la época de antes, de Oriente, de Occidente, entonces yo no me quiero demorar mucho con todo eso porque es un poquito largo. Pero en el Oriente se lo llamaba como sacramento de crismación, porque en aquel entonces era como que el bautismo y la confirmación era un solo sacramento, pero lo hacían doble. Después, más adelante,
en la época de Occidente y de épocas más nuevas, digamos, ahí lo dividen en dos y lo llaman el sacramento de la confirmación. ¿Por qué? Porque confirma, termino de confirmar el bautismo. Es como que ya uno es un poco adulto, un poco maduro y dice, bueno, sí, yo me confirmo por mi propia voluntad. Este sacramento de la confirmación también tiene signos y ritos. El signo que tenemos que tener muy en cuenta es de la unción que recibimos. ¿Por qué? Porque nos imprime un sello espiritual que va a ser para siempre. Es indeleble, como también decía hoy Maricela en alguna parte de su tema. La unción también posee numerosas significaciones. El aceite es un signo de abundancia y alegría, que purifica, que da agilidad. Acá también en el Catit dice que antes los atletas o los luchadores se hacían dar, ¿cómo es que se dice? El don de recibir el espíritu para poder irse fuertes a sus cosas. Significa, signo, bueno, abundancia, purifica, agiliza, signo de curación y suavización también. Signo de curación por medio del agua, cuando te... Cortó todo, me parece. Lleva una celebración, pero hay un momento importante antes de esta celebración, que es la consagración del mismo crisma que lo realiza el obispo el Jueves Santo en la misma misa crismal. Y lo distribuye, lo tiene ya todo preparado, no solo para el lugar donde él está, sino también que lo distribuye a toda su diócesis. Y para concluir este rito del Santo Crisma, que solamente lo puede realizar el obispo, el confirmado recibe de él, o sea, de su obispo, el beso de la paz, que antes me parece que sucedía en épocas atrás. Yo creo que ahora, no sé, ahí está el padre Giancarlo que lo puede confirmar, me parece que no está más el signo de la paz, no está la palmadita suave, cariñosa en la cara. Me parece que sí. No, No sé da la mano sí. ahora. El tipo un Ahora da saludo. la mano. El obispo nuestro, sí. ¿Viste cómo van cambiando todas las cosas? Por el tiempo y también por esta pandemia que nos toca vivir. Pero acordate que no era una caricia, era una cachetada un tiempo, porque tomaron de los cruzados y de los caballeros que después de Bueno, algo más fuerte. sí, Sí, algo después más de una fuerte. noche de oración ponía a la prueba el caballero, el rey. Decía, ¿será fiel siempre en los momentos buenos, en los momentos malos? Sí. Y él le daba una cachetada como decir, bueno, esto es nada frente a lo que tendrá que sostener para ser fiel a esta consagración. Pero después justamente fue una caricia y ahora es un saludo con la mano. Nuestro obispo por lo menos lo hace así. De otro lado, sigue haciendo una caricia el obispo. Claro, claro, claro. Bueno, a esta celebración también la pueden recibir una persona adulta, pero que ya esté bautizada. También la puede recibir. Yo le voy a contar un testimonio que es muy mío. Cuando nosotros empezamos con Luis a preparar las cosas, porque ya habíamos medio puesto fecha de nuestro casamiento y qué sé yo, bueno, hay que ir a catedral, hacer toda la papelería por el casamiento. Se te corta, Elena. Debe ser un problema de internet.
de la confirmación de adultos. Y la verdad que fuimos unos cuantos, hicimos un grupo muy lindo, tal es así que el día de nuestro casamiento, hasta ellas estaban en toda nuestra celebración. Eso nos quedó muy, muy grabado. A mí es como que me marcó mucho, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios que uno pudo hacerlo a conciencia, adulto y a conciencia. A ver, ahí está. Los efectos que produce, también la confirmación produce su efecto, que es la efusión, o sea, la unión, la efusión especial del Espíritu Santo en el confirmado, como lo hicieron también aquella vez los apóstoles en Pentecostés. El efecto también, otro efecto más, es que nos introduce Elena, se te corta. Retoma de antes. y obras. Se te corta, ¿Cuántas Elena. veces se las puede, cuántas veces se puede, ¿eh? Se te corta. ¿Qué pasa? Retoma. Ah, Se ¿por te qué? corta. No sé. Repetí ese ¿A último dónde? pedacito. Ah, no, digo que la confirmación tiene sus efectos, que es la efusión especial del Espíritu Santo con el confirmado, como le pasó aquella vez a los apóstoles cuando Dios le envía el Espíritu Santo. También nos introduce profundamente de ser hijos de Dios. También nos une firmemente a Cristo. Nos aumenta los dones del Espíritu Santo y nos da una fuerza especial para difundir y defender la fe. ¿Se te corta, Elena? Se cortó, Elena. Este es un problema de internet, creo. No tiene carga el celular. No. Elena. Bueno, vamos a seguir con Leila. No se escuchó el último pedazo de lo que decía Elena. No, ¿Se cortó? pero se ve que no se puede conectar otra vez. Ah, bueno. Yo puedo agregar un testimonio ahí. Nos ayuda un montón. Ahí pudo. Elena, se te cortó todo el pedazo. Ay, ¿por qué se corta si yo estoy acá? Yo salgo bien. No sé, tu micrófono o internet, no sé qué será. ¿Me escuchan ahora? Sí, ¿Sí? sí. Bueno, ¿a dónde fue? Tienes otro conectado en tu casa que esté ocupando internet también. Fíjate si estás conectada solo. No. ¿Ahora me escuchan? Sí. Y ahí ya se cortó. Marta, decí tu testimonio. No, iba a decir que cuando bautizaron a mi nieta en Sunchales, mi yerno le preguntó al sacerdote para volver a bautizarse. Sí, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, espera, ahora? Elena. Déjalo ahí, Elena. Vamos a escuchar el testimonio de Marta. Y Dale. el sacerdote le dijo que no podía volver a bautizarse, porque él estaba muy emocionado con el bautismo de la hija. Ya sabía, ya le habían dado los análisis que tenía cáncer. Le dijo, pero te podés confirmar. Inclusive haciéndose la quimio, le mandaron un catequista 2 veces por semana a la casa para que él se prepare para la confirmación. 4 meses después se confirmó, la madrina fue nuestra hija, que era la esposa,
que aún no estaban casados por iglesia. Y la felicidad que tenía ese muchacho de haber podido confirmarse fue muy emocionante, fue algo que a mí me marcó mucho, nos marcó mucho a nosotros, todo eso. La importancia que tiene para un enfermo que sabe que tal vez no tiene vuelta para atrás, cómo busca los sacramentos. No, ahí nomás ya. Ya está, Elena. No, se le corta a Elena cada ratito. ¿Ahí está? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, Elena. Sí. Te escuchamos. ¿Y los demás escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, Elena, Ah. te escuchamos. Bueno, ¿quién puede recibir la confirmación? No solo que se puede recibir la confirmación, sino que se debe recibir la confirmación toda persona que ya esté bautizada. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, seguí. Ah, bueno. Ahora, preparación para hacer la confirmación. Antes de llegar al sacramento de la confirmación, hay una preparación previa. Debemos tener, tanto los padres como los catequistas, un objetivo o una meta para que el confirmando tenga una buena confirmación y una unión y llegue a tener una unión muy íntima con Cristo. Para recibir este sacramento, los chicos o las personas que se confirman deben estar en gracia. O sea que primero tienen que pasar por el sacramento de la reconciliación, tener una oración más profunda para poder llegar así a recibir el Espíritu Santo como... Yo sugiero que Leila comience con su parte. De colores, Elena. Sí, Elena, sí, de colores. Leila. Internet, que se corta. De colores. 29. De colores. Dice que está todo bien, el momento de la confirmación, el padrino, la fiesta, todo. Sigue la Elena. Y no anda Bueno. internet. Bueno, yo no sé Leila. si nos queda mucho tiempo para dar el tema, pero yo quería un poco conectar vivir los sacramentos con la santidad. Entonces, durante mucho tiempo se creía que la santidad era únicamente para personas especiales, a veces para los monjas, los curas, los sacerdotes, los religiosos, y otras veces se lo tomaba, se hablaba la santidad como un tema peyorativo, es decir, el tontito, el que no, el tocado, el que está lejos de todo. Y creo que en el último legado que hizo el San Juan Pablo II, instauró este tema, digamos, este legado en la iglesia, que un poco estaba así como, siempre estuvo presente, pero él le dio el empuje en su papado. Todo su papado habló de todos los santos, de las historias de los santos, y así fue implementando en la iglesia la vuelta fuertemente de este llamado a la santidad que lo tenemos todos, y creemos que nosotros no podemos ser santos a veces. San Juan Pablo II, en la carta al Nuevo Milenio Inute, nos dice, este es un documento hermoso que sacó Juan Pablo, yo no sé si lo van a ver, cuando en el año 2000 más o menos, cuando cruzábamos al Nuevo Milenio. Y él nos dice allí que cuando un papá, una mamá o lleva a un chiquito a bautizar, está diciendo que quiere que sea santo, y que ese dinamismo del bautismo
Y ese es el dinamismo del bautismo. El bautismo no es algo estático, ya lo decía Elena recién cuando hablaba de, Maricel cuando hablaba del bautismo, sino que es algo dinámico, una vida divina que tiene que crecer necesariamente a la plenitud de la santidad. Cuando yo siembro una semillita, pongo una semillita, espero que dé su fruto, pero si al correr del tiempo esa semilla se seca, quiere decir que se tira, y a veces nosotros quedamos con la semillita, el fruto se murió, y como que quedamos con el trajecito, decimos en cursillo, de la primera comunión. Ese bautismo no creció, no tuvo dinamismo. La otra parte que hablaba era la confirmación. La confirmación es darte cuenta que Dios tiene un plan para tu vida, una misión, un objetivo. Y la confirmación es reconocer que ese plan divino que te hará feliz y que esa felicidad se contagiará a todos los hombres por medio de ¿qué? De un testimonio de vida. Esa es la santidad. Y haciendo un poquito así me puse a mirar que nosotros, a partir de esa experiencia de 3 días del cursillo, ese amor tan grande que nos muestra Dios en el cursillo, que dura para toda la vida, en el cual vamos descubriendo a través de una relación de amistad creciente cuál es el proyecto que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y el proyecto de Dios es llegar a la plenitud, a que seamos santos. Sean santos como mi Padre es celestial es santo, nos dice el Señor. Nuestra espiritualidad de cursillo tiene muchos elementos que nos ayudan a nuestra santificación. Uno de ellos, los rollos. Los rollos cuando nos toca hablar de la gracia habitual, la gracia actual. Esa gracia tiene que ir creciendo en nosotros. Por eso se dice que el bautismo es dinámico, porque ahí entra la gracia. Y esa gracia tiene que ser creciente, consciente y compartida. Por eso tiene ese dinamismo el sacramento del bautismo. También hablamos de los sacramentos. Uno por uno nos van explicando, lo vamos aprendiendo, los vamos refrescando, porque supuestamente ya lo conocíamos. Yo la verdad que no lo conocí, si soy sincera, yo fui a cursillo sin tener noción de nada de catolicismo, porque mi familia no era practicante, así que nunca nada. Sí había tomado la comunión, la confirmación, pero de muy chica. Pero para ser santo también tenemos que poner los medios, no basta solo decir sí quiero ser santo, tenemos que poner los medios. Y un medio fundamental es la oración y la Eucaristía. La centralidad de la Eucaristía es la Eucaristía. No podemos ser santos si no vivimos la Eucaristía. Cada domingo tenemos que renovarnos en esa gracia que el Señor nos regala en esa Eucaristía, por lo menos el domingo, que es el día del Señor. Pero descubrir también la libertad de los mandamientos, porque a veces creemos que esos mandamientos nos esclavizan. No, nos ayudan a ser libres. No nos esclavizan, nos hacen libres. Y nos hace vivir el amor, descubrir ese hermoso modo de vivir que nos propone Jesús en las bienaventuranzas. Todos estos elementos lo tenemos muy presente en el cursillo, lo vivimos en el cursillo. Y entonces, ¿cuántos regalos nos ha hecho el Señor para que caminemos, para que hagamos ese camino en santidad? El carisma, ese don tan maravilloso que Dios nos regala, que Dios en Cristo te ama. La mentalidad del movimiento, esa plataforma de ideas, de virtudes, de actitudes, de criterio, desde donde se piensa y se ama. Todo el cursillo, toda la metodología de cursillo está impregnado de esa mentalidad.
Y en el postcursillo nos muestra una forma de perseverancia. La reunión de grupo, que tiene que ser una causa de santidad. Las ultrellas, las escuelas, las clausuras, todo lo que hagamos, las asambleas, los plenarios, todo nos ayuda a nuestro crecer, a nuestra santidad. Y cuando hablamos de escuela, creo que es fundamental que tengamos presente que la escuela, esta que estamos haciendo nosotros, nos ayuda a crecer, nos ayuda a formar ese estilo de vida, ese estilo que nos lleva a la santidad. Por eso decimos que es una escuela de formación, es una escuela de servicio y de santidad, porque también tenemos que formarnos. Y dentro de esto nosotros despacito, yo soy una enamorada de la escuela, porque bien o mal o como sea, la escuela siempre nos deja un mensaje. El encuentro, el tener el encuentro con mis hermanos, que son un poco de Biblia para mí, siempre me va a dejar algo que en el día de mañana o después reflexionando me ayuda a vivir mejor, a ser mejor y a hacer ese caminito hacia la santidad. Estamos prendidos en un racimo, no estamos aislados, vivimos en comunidad. No podemos pretender hacer este camino solo, lo tenemos que hacer en grupo, en comunidad. Y nos tenemos que apoyar en la oración, nos fortalecemos con los sacramentos y ponemos en práctica la palabra de Dios, viviendo y conviviendo con nuestros hermanos. Hay otro, bueno, acá la voy a cortar más o menos porque ya es la hora, pero en resumen, la santidad es la vida normal de un cristiano. No tenemos que tener una vida extraordinaria distinta a la normal de cada uno, porque la santidad se va entretejiendo con la normalidad de nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, en los mandamientos y en las bienaventuranzas, en vivir la voluntad de Dios en todos los momentos de la vida, que es la unión con Dios por el crecimiento de la fe, la esperanza y en la caridad. Recibida en el bautismo, recuerdan lo que el concepto de dinamismo de esta gracia bautismal, que nosotros lo vivimos en cursillo, que es el cristiano. En el cristiano es una vida de gracia y que esa vida de gracia es una enorme dinámica creciente y compartida. San Francisco nos decía, la santidad no es la perfección, la santidad es el vacío en que se descubre, se acepta y se deja llenar por Dios. Yo estuve mirando, bueno, hay un libro muy lindo que nos habla el Papa Francisco sobre la santidad, que es el Gaudium et Exsultante, y hay un libro hermoso con todos los testimonios y las charlas, que es el lineamiento básico del MCC de la Argentina en el cuatrienio 2006-2010, que nos habla todo de la santidad. Ahí están las charlas, están las conclusiones, todo. Hermoso libro para leerlo y para formarnos también. Esto es un poco lo que yo estuve mirando y sacando. Y bueno, creo que no sé si queda algo más. Ahora los invito a aquel que quiera hacer un testimonio o decir algo. Ay, tengo el micrófono cerrado. No, está bien. No, Leila. está bien, Está bien. Ah, bueno. De colores. De colores, Leila. De colores, Leila. Bueno, de colores. Leila. De colores. De colores. Gracias, Leila, muy bueno. Acá al lado tengo mi marido y me dice, tengo el ejemplo de la santidad de mi marido. ¿Puedo agregar nada? No, sí. ¿Cómo es? Estoy controlando a ver si habló bien ¿Alguien lo que puede le agregar enseñé. algo? Sí, el que quiera agregar algo, un testimonio, algo, está abierto ahora para hacerlo.
Los escuchamos. Bueno, dale. ¿Me están escuchando? ¿Me Sí, escuchan? perfecto. Sí, perfecto. Bueno, Escuchamos, Roque. yo, Escuchamos. en todas las bendiciones y las gracias que me ha dado Dios, voy a decir un testimonio que me abrió la mente, yo creo, en ese cursillo siendo rector. La primera vez que yo tuve la suerte de ir de rector, vinieron, como era habitual, 2 curas, porque éramos 30 y pico los integrantes del equipo, ¿no? De los nuevos. Y pasó el tiempo, y cuando en otra oportunidad siendo rector, había un laico. Y en la noche, en el trabajo de la decuria, este laico en ese momento se para y dice: quiero pedirle perdón a mi equipo, el equipo de trabajo de cursillo, porque hoy dijeron yo tengo todos los sacramentos. Dice, y el único, yo creo, que está acá y puede decir que tengo todos los sacramentos soy yo, porque yo fui cura y después me casé. Y me abrió la mente en este sentido, decir, es cierto, cuando muchas veces escuchamos decir yo tengo todos los sacramentos, pero el orden sagrado lo tengo es un sacramento que se tiene una sola vez, como se tiene la comunión, como se tiene la confirmación, y yo creo que a eso hay que tenerlo bien presente para decir, bueno, los sacramentos que me corresponden como laico para seguir trabajando en el reino de Dios, ¿no? Nada más. De colores. De colores, Roque. Colores, Roque. Colores. Bueno, entonces, si no hay otro testimonio u otra acotación, lo invitamos al Padre que nos dé, no sé si querés redondear algo, Padrecito, o nos da la bendición y damos por concluido. Sí, el tema de los sacramentos es formidable, es inmenso. Uno nunca alcanza porque la Iglesia Católica es la única justamente que tiene Jesús que camina con cada uno de nosotros a través de los sacramentos. Y la eficacia la da Él con nuestra fe, con nuestra disponibilidad. Por eso que es mucho más, ¿no? Los sacramentos hacen mucho más de lo que nosotros pensamos y de lo que explicamos. Tenemos que dejarlo mucho en su mano, con esta confianza, con esta fe, la que Él siempre reclama a sus discípulos, ¿no? A sus discípulos. Bueno, vamos a concluir. Lo importante es renovarlo, que la pregunta es, ¿y ahora que tenemos tan pocos sacramentos? Y ahora que no puedo confesarme personalmente, y ahora que, bueno, cuántas preguntas, cuántas cosas. Por eso sería interesante después profundizar también lo que suma esta manera virtual de conversar, de compartir, que también tiene una cierta eficacia. Nosotros, los curas, tuvimos justo un encuentro el lunes pasado con un experto que venía de Roma sobre cómo Jesús se adapta a este nuevo lenguaje, un lenguaje que nosotros todavía no conocemos muy bien porque va más allá de lo que nos decimos, ¿no? Y motiva mucho el corazón, sí, pero pasamos de lo tecnológico a lo espiritual y al corazón. Pero esto es un tema que nos llevaría muy lejos. Por eso le damos gracias a Dios por esta escuela, por lo que nos regalaron su charla, su rollo, y por todo lo que participamos, porque siempre la gracia de Dios llega a nosotros por los caminos más impensados. Los sacramentos son lo pensado de Él, pero en este tiempo de pandemia llega por otro medio que a veces nosotros no conocemos. Y invocamos a María, justamente la Semana de la María está acá. El 9 fue la Virgen de Itatí, el 16 la Virgen del Carmen, pero la coronación de la Virgen de Itatí.
Por eso le pedimos a ella que seguramente el regalo más grande que más valoró, después de haber tenido a Jesús 9 meses en su panza, fue la primera comunión, cuando ella habrá hecho la primera comunión y la primera misa que participó, ¿no? Seguramente que ahí se habrá sentido la más feliz. Por eso que la Eucaristía es lo más grande de los sacramentos y alimenta todos los sacramentos, y todos los sacramentos se refieren a ella, porque uno no nace por nacer, nace para vivir. Y la vida tiene muchos momentos y lo más importante es poder alimentar esta vida. Se alimenta comiendo, se alimenta justamente fortificándose y funcionando bien todo su cuerpo. Pedimos a la Virgen entonces que nos acompañe en este camino, aunque se hace un poco difícil, ¿no? En estos tiempos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por intercesión de la Virgen, Pablo, de todos los santos, nos bendiga, nos acompañe, nos ilumine Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. De colores, de colores. De colores. Ah, no. Colores. colores. Hasta el lunes. Chau, chau. De colores. Chao, buena semana. De colores. Al lunes.